Somos aguas cordobesas, somos desarrollo, somos crecimiento, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por eso nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. Y junto a destacados profesionales, hablaremos acerca del impacto del agua en la biodiversidad y los cambios que se producen en la flora y fauna. Nos acompaña la magíster Raquel Bazán, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Nati, todo muy bien. Bueno, feliz de tenerte. Todos sabemos que el agua es imprescindible para la vida, pero normalmente la asociamos con el ser humano y por ahí nos olvidamos de la biodiversidad. Por lo tanto, su escasez también significa la pérdida de especies y ambientes. Al mismo tiempo, la diversidad biológica es fundamental para mantener la calidad y la cantidad de los suministros del agua. Entonces, es algo bastante complejo. Desde tu óptica de docente e investigadora, ¿cómo analizás este concepto que, con términos, más o menos similares, encontramos en todos los sitios de consulta? Esto de la biodiversidad y el impacto del agua. Bueno, Nati, sí es así. La pérdida de biodiversidad es un problema ambiental a nivel global, ¿sí? Y es conocido por la pérdida en la variedad y abundancia de especies en un ecosistema específico, que en este caso puede ser el agua, ¿no? Y esta pérdida de biodiversidad puede ocurrir por diversos factores, ¿no? Y podemos encontrar la destrucción de esos hábitats naturales, la contaminación, la introducción de especies exóticas que son invasoras, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales y actividades humanas como la deforestación y la urbanización descontrolada. Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a flora y fauna visible o también a cosas microscópicas. También a microscópicas. Estamos más acostumbrados cuando hablamos de biodiversidad a lo que vemos y de pronto si lo ponemos a pensar me doy cuenta cuando doy clases y de pronto el alumno trae cosas o alguna pérdida de diversidad de un ambiente en las sierras o a alguien se le ocurre, el oso polar, ¿no? Pero nosotros también en el agua lo podemos ver a nivel microscópico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay eutrofización y crecen las algas y cianobacterias, crecen de manera desmedida y crecen algunas. Eso hace disminuir la variedad, pero crecen muchos de muy pocos géneros. Ahí decimos, disminuye la biodiversidad. O sea, lo ideal sería que crecieran a la par. Lo ideal es que crezcan muchas en muy poquita cantidad, que sería el equilibrio natural que tiene un cuerpo de agua o un río que está prístino, digamos, que no está contaminado. Bien. Bueno, vamos aclarando, porque el agua contribuye justamente a la estabilidad y regulación de los entornos, del medio ambiente y de los organismos que lo habitan, solo que, por eso digo, a veces nos acostumbramos mucho flora, fauna, nos imaginamos un animal, una planta, pero nos olvidamos de toda esta otra vida que también es vida, ¿no? Y que es tan importante. Por tanto, se convierte en un factor que determina la supervivencia del planeta. Sí, así es, porque es necesaria esa biodiversidad para el funcionamiento saludable o en equilibrio de los ecosistemas, porque proporciona servicios ecosistémicos que son vitales, como la polinización de los cultivos o la autodepuración que ocurre de un río, ¿sí? Es la autodepuración del agua, la regulación del clima, la provisión de alimentos. Entonces, por ello, la pérdida de biodiversidad puede tener consecuencias para los ecosistemas, la economía y la sociedad. Por lo tanto, proteger esa biodiversidad, conservarla, es un tema de importancia a nivel global. Claro que sí, lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Quería apuntar un poco y poner en foco un trabajo que estás haciendo en el embalse Los Molinos, ¿sí? Vos estás ocupándote de esa región tan bonita y me gustaría que nos cuentes en qué consiste tu trabajo. Bueno, este es un trabajo que hacemos en conjunto
entre la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es a la facultad en la cual pertenezco, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, la empresa Aguas Cordobesas, ¿sí? Y es un estudio que hacemos de monitoreo permanente de la calidad de agua y lo hacemos de manera ininterrumpida desde 1999. Hace 25 años que hacemos estos monitoreos de calidad de agua, que empezamos con el embalse de Los Molinos y sus tributarios y después lo fuimos ampliando, digamos, ampliamos la escala y actualmente, desde el año 2012, también monitoreamos el dique La Quintana, el canal Los Molinos Córdoba. Nosotros íbamos con una frecuencia estacional porque eran los recursos que teníamos al alcance y Aguas Cordobesas se incorporó en el año 2001 y eso nos permitió ir todos los meses. Ajá. Y eso nos dio poder ampliar la base de datos, poder conocer cuál es la evolución de la calidad del agua. Y bueno, cuando ya conocimos eso fue que ampliamos hacia el dique La Quintana y el canal Los Molinos Córdoba. ¿Y qué descubrieron? Mira, descubrimos varias cosas. Por un lado, como se estudian los tributarios, ¿sí? Los tributarios son los ríos que aportan al embalse, y pudimos conocer cuál es la carga, entre otras cosas, cuál es la carga de nutrientes que traen esos ríos. Eso va a depender cuál es el recorrido que hizo el río en la cuenca, ¿sí? Entonces pudimos determinar, de acuerdo al caudal que también trae ese río, el aporte de nutrientes, cuál es la carga que trae a ese embalse. También pudimos analizar cuál es la estacionalidad que tienen las algas y las cianobacterias, que hay momentos en que predominan más unas que otras. Pudimos descubrir que los problemas digamos, que reflejan la eutrofización, nosotros los vemos desde la primavera al inicio del otoño, y que durante el otoño, el invierno, las condiciones y la calidad del agua mejora. Pero creo que el aprendizaje más grande que hemos tenido en este tiempo es un trabajo sinérgico y colaborativo entre las instituciones, y que cada una de las instituciones aporta lo mejor que tiene para dar, y eso ha podido hacer este estudio de manera ininterrumpida. Y cuando te decía que el monitoreo era permanente, era porque realmente vamos en todas las épocas del año, si hace frío, si hace calor, si hay clases o estamos de vacaciones, e incluso fuimos en la pandemia. Ajá. Entonces, durante la pandemia, al principio fuimos con menor regularidad por las condiciones que se vivían en ese momento. Tuvimos que reducir la cantidad de personas que iban a hacer ese monitoreo. Generalmente nosotros nos embarcamos para hacer ese monitoreo y vamos 5 personas en la lancha, que es la capacidad máxima que tiene. Y durante la pandemia éramos 2 personas, ¿sí? Por esto de que el distanciamiento social que teníamos, entonces nos tuvimos que adaptar e ir 2 personas. Y después, bueno, ya en 2021, cuando las cosas se regularizaron, estuvieron un poco mejor, bueno, pudimos aumentar la frecuencia de monitoreo. Pero me vino esa imagen, ¿no? Personas arriba de una lanchita que van con tubos de ensayo, juntan agua y después la analizan en un laboratorio. ¿Cómo es ese trabajo? No llevamos tubos de ensayo. Sí llevamos frascos, ¿sí? Estos frascos están identificados. Hay toda una logística previa a un monitoreo que no se conoce, digamos, pero hay una previa en donde hay que preparar todo, donde preparamos los frascos, se rotulan, de acuerdo a la determinación que se vaya a hacer, si es física, físico-química, si es algún químico en especial o si es la parte biológica, ¿no? Se preparan los frascos, se rotulan, se ponen en una conservadora, se preparan, sabemos que tener conservantes, ¿no? De estos refrigerantes para que la muestra venga bien refrigerada y llegue al laboratorio a analizar en un periodo en que esa muestra todavía represente las condiciones que había dentro del agua mientras estuvo en el embalse, y no que en ese traslado cambie. Se adultere, se cambie, claro. Exactamente. Entonces, pero específicamente en la lancha vamos con equipos de medición. Nosotros hacemos mediciones de parámetros físico-químicos que se toman ahí in situ, y es como si tuviéramos
varios instrumentos. Se me viene a la imagen el termómetro porque va a medir la temperatura, pero en realidad son sensores donde se mide temperatura, pH, conductividad, turbiedad, y vamos bajando esa sonda a diferentes metros, que es lo que nosotros llamamos hacer el perfil de la columna de agua. El embalse Los Molinos tiene una profundidad promedio de 14 metros aproximadamente, pero hay en zonas, como por ejemplo cercanas al dique, lo que los cordobeses lo conocemos como un paredón, hay 35 metros. Entonces vamos bajando metro por metro hasta los 10 metros y después a los 5 metros, haciendo esas mediciones, y eso ya nos da una idea en qué condiciones o en qué estado está el agua, y se van tomando también las muestras a diferentes profundidades. Bueno, más que claro, te agradezco mucho que lo expliques así de una manera tan fácil de entender, ¿no? Porque a veces estamos como muy lejos de la ciencia o creemos eso. Y a propósito de esta palabra ciencia, tengo entendido que estás trabajando justamente con un grupo que se expresa a través de las redes sociales y abordan esta perspectiva bajo el concepto de ciencia ciudadana. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es así. La ciencia ciudadana creemos que es una manera de democratizar la ciencia. Es que cada ciudadano pueda hacer ciencia en su casa. ¿Sí? Entonces, desde mi perspectiva como docente, investigadora, lo que quisimos hacer es, después de tantos años de investigación, dijimos, bueno, es muy bueno que poder acercar de manera accesible, de manera amena a la comunidad información acerca de la problemática de la eutrofización, que el síntoma lo vamos a ver con las floraciones de cianobacterias, y qué impacto en la salud humana y animal tienen esas floraciones de cianobacterias. Entonces, creamos como herramienta, como instrumento de prevención el cianosemáforo. Estamos acostumbrados al semáforo vial, ¿no? Que tiene 3 colores, y que si es verde avanzamos y si es rojo sabemos que tenemos que parar. Entonces, este cianosemáforo tiene 4 colores, está intervenido con nosotros, es un proyecto educativo y de ciencia ciudadana. Trabajamos muchos con las escuelas primarias, empezamos con escuelas primarias, ahora estamos trabajando también con escuelas secundarias, y los niños nos plantearon, bueno, pero necesitamos un color cuando el agua está cristalina y no hay cianobacterias. Bueno, y le pusimos un color azul a esa situación que generalmente ocurre durante el invierno, y después ese cianosemáforo va, digamos, del color verde, amarillo al rojo, donde el rojo vamos a tener una gran cantidad de cianobacterias y que la podemos ver porque hay una nata verde o una espuma verde o turquesa en el agua, y ese es un indicativo de que no tenemos que ingresar al cuerpo de agua. En el color verde podemos ver poquitas que andan como flotando, como si fuera hierba dispersa, y podemos meternos y después enjuagarnos. Y después en el amarillo ya es una zona intermedia entre esas dos, donde la cantidad de cianobacterias se ve como nosotros, bueno, en el cianosemáforo está expresado como una pincelada, como si yo hubiera hecho así con una mancha, y en una parte se ve que hay cianobacterias y en otra parte, donde no pasé el dedo con pintura, digamos, se ve el agua. Entonces, ese cianosemáforo para nosotros es ideal porque sirve como un sistema de alerta temprana donde la persona puede elegir, digamos, de manera responsable y en base a información, qué puede hacer con el agua, ¿no? Si de pronto para uso recreativo, ¿no? Si me puedo meter ahí o no, o si elijo porque vi el cianosemáforo y elegí, me voy a otra costa donde el agua está cristalina. ¿Ese cianosemáforo está ubicado dónde? ¿Cómo lo veo? Ese cianosemáforo en el embalse Los Molinos hay 2 ubicados, uno en un punto que se llama Unión de los Dos Ríos, que es cuando se unen el río del Medio y los Reartes, al sur del embalse, y el otro está en una zona media que se llama Las Tres Bahías.
Entonces, en eso... Pero digo, ¿es algo físico o es una aplicación? Es algo físico, sí. Es un cartel que está puesto por una de las comunas, la comuna de Villa Ciudad Parque. Y nosotros, desde el proyecto Ciano, en nuestras redes sociales, lo comunicamos al Ciano Semáforo de acuerdo, digamos, ¿cómo llegamos a ese Ciano Semáforo? Por un monitoreo visual que hicimos nosotros o que hizo un ciudadano. Entonces, con las fotos y con las características que tiene el agua, podemos establecer ese Ciano Semáforo, dar el color y particularmente en las historias del proyecto Ciano van a ver las recomendaciones que tiene para ese día, digamos. ¿Tienen Instagram? Tenemos Instagram que se llama Proyecto-Ciano y también un Facebook como Proyecto Ciano. Bueno, a Dios gracias que contamos con un montón de herramientas hoy para poder acercarles ese material. ¿Algo que hagas de diferente en tu casa? Vos, tan conocedora de esta materia para cuidar el agua. Bueno, algo que hago, que lo aprendí viviendo en México, fui a terminar mi maestría allá y bueno, hasta ese momento no me había topado con, si bien lo sabía y era consciente, yo creo que allá me hice más consciente de lo que es, ¿no? Que esto que cada gota cuenta. Uh-huh. Entonces, la señora que yo fui, alquilé en un lugar y me dijo, bueno, mira, el agua de la ducha hasta que sale caliente la juntas en este balde y va para el lavarropas. Entonces, es algo que lo sigo haciendo, ¿sí? Que lo practico en casa, que lo enseño a otros y esa es una de las maneras que tengo de cuidar el agua. También esto de tener la conciencia, ¿no? De lavar, ya sea para los dientes o los platos, es como enjabonar y cuando recién vas a enjuagar, abrir el agua en ese momento. No lo tengo implementado en casa, pero sí cuando llueve, o sea, no tengo las canaletas para recuperar el agua de lluvia, pero sí cuando llueve pongo unos baldes de 20 litros, después sé que con esa agua puedo regar las plantas. Entonces, bueno, es una de las maneras que tengo de cuidar el agua en casa. Gracias, Raquel. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta acá llegamos. Estuviste escuchando una interesante combinación de conceptos, ideas y opiniones sobre la importancia del agua. Pero esto no termina. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo capítulo. Y si te interesa conocer más sobre temas vinculados con el agua, ingresa a www.aguascordobesas.com.ar. Tenemos muchas novedades para vos.